En 2006, un grupo de astrónomos reunidos en una sala de votación decidió que Plutón dejaba de ser un planeta. Casi 20 años después, en 2026, el propio jefe de la NASA ha dicho en público que está muy a favor de devolverle ese título. Y mientras la discusión política se reaviva con fuerza, el telescopio Hubble acaba de enviarnos, quizás, una de sus últimas miradas detalladas a este mundo diminuto y terco que se niega a dejarnos de sorprender. Vamos a repasar las dos historias que se están entrelazando ahora mismo. La ciencia real detrás de la atmósfera cambiante de Plutón y la batalla, mitad científica y mitad política, por devolverle su antiguo estatus. Empecemos por el origen del problema. Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh, tras un proceso metódico de comparar fotografías del cielo nocturno noche tras noche en busca de un punto que se moviera. Durante más de 70 años, fue sencillamente el 9º planeta del sistema solar. Nadie lo cuestionaba seriamente. Pero en 2005, un equipo de astrónomos descubrió Eris, un objeto helado en los confines del sistema solar con más masa que el propio Plutón. De repente, la pregunta dejó de ser retórica. Si Eris no era un planeta, ¿por qué Plutón sí lo era? Y si Plutón lo era, ¿no deberíamos empezar a llamar planetas a docenas de objetos helados similares que empezábamos a descubrir más allá de Neptuno en el llamado cinturón de Kuiper? La Unión Astronómica Internacional respondió en 2006 con una nueva definición oficial de planeta. Un objeto debe orbitar el Sol, tener suficiente gravedad como para adoptar una forma esférica y, el punto conflictivo, haber limpiado su órbita de otros objetos a su alrededor. Plutón cumple los dos primeros requisitos sin problema, pero comparte su región del espacio con un enjambre de otros objetos helados, así que técnicamente no ha limpiado nada. Con ese criterio, fue reclasificado como planeta enano, y perdió de la noche a la mañana su lugar en los libros de texto, en las maquetas de escuela y en la memoria colectiva de generaciones enteras que habían crecido contando 8, no 9 planetas. La decisión nunca dejó de generar polémica dentro de la propia comunidad científica. Muchos investigadores planetarios la consideran arbitraria e inconsistente, y uno de los críticos más persistentes ha sido Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons que sobrevoló Plutón en 2015. Stern ha defendido durante años que el criterio de limpiar la órbita es defectuoso, porque, llevado al extremo, ni siquiera la Tierra ha limpiado completamente su propia órbita de asteroides cercanos que cruzan su camino. Bajo esa lógica, argumenta, deberíamos aplicar un estándar mucho más basado en las propiedades físicas del objeto en sí, como su forma esférica y su geología activa, en lugar de en su vecindario orbital. Y en 2026, la discusión ha vuelto a primer plano de una forma completamente inesperada. En abril de este año, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos sobre el presupuesto de la NASA, el nuevo administrador de la agencia, Jared Isaacman, respondió públicamente a una carta de una niña de 10 años que le pedía devolverle a Plutón su estatus de planeta. Isaacman contestó, con humor pero también con aparente sinceridad, que estaba muy a favor de esa idea y que la agencia lo estaba estudiando. Poco después, trascendió que la administración podría estar considerando incluso una orden ejecutiva para reclasificar a Plutón como planeta, saltándose por completo el proceso tradicional de votación de la Unión Astronómica Internacional. Es, sin exagerar demasiado, la primera vez que un debate puramente científico sobre clasificación planetaria se convierte en un asunto de política gubernamental de alto nivel, discutido en el mismo tipo de foros donde se decide el presupuesto de misiones espaciales multimillonarias. Pero mientras la discusión sobre su nombre continúa dando vueltas, la ciencia real sobre Plutón ha seguido avanzando en paralelo, y lo que hemos aprendido en los últimos años sobre su atmósfera es, si acaso, mucho más fascinante que la propia etiqueta que decidamos ponerle. El Hubble lleva décadas observando a Plutón, incluso mucho antes de que existiera la sonda New Horizons capaz de sobrevolarlo de cerca. Ya en los años 90, sus primeras imágenes de la superficie revelaron algo que nadie esperaba. Plutón no es uniforme en absoluto. Tiene regiones brillantes y oscuras, cambios estacionales visibles y una dinámica atmosférica sorprendentemente activa para un mundo tan pequeño y lejano. Entre 1988 y 2002, observaciones terrestres combinadas con las del propio Hubble mostraron que la masa de la atmósfera de Plutón se había duplicado en apenas 14 años, probablemente por el calentamiento y sublimación de hielo de nitrógeno acumulado en su superficie. Es decir, aunque a primera vista parezca un mundo helado y completamente muerto, su atmósfera respira y cambia con las estaciones, unas estaciones extrañamente asimétricas
marcadas no solo por la inclinación de su eje, sino también por su órbita elíptica de 248 años, que hace que la primavera llegue de forma abrupta en su hemisferio norte, cuando el planeta pasa más cerca del Sol y se calienta con mayor rapidez. Y aquí es donde entra el telescopio James Webb, retomando el testigo del Hubble con una precisión de detalle que hasta hace poco era simplemente imposible. En 2022 y 2023, el Webb observó Plutón directamente y confirmó algo que un científico de la Universidad de California en Santa Cruz, Shi Zhang, había propuesto en 2017 como una idea que en su momento sonaba casi descabellada: que la neblina de la atmósfera de Plutón no atrapa el calor, como ocurre en la luna de Saturno, Titán, sino que lo expulsa activamente hacia el espacio, funcionando como un radiador en lugar de una manta térmica. Esto convierte a Plutón en el único mundo conocido de todo el sistema solar cuyo clima está controlado principalmente por partículas de neblina en lugar de por moléculas de gas, un tipo de clima que los propios investigadores describen como completamente nuevo, sin precedentes conocidos en ningún otro cuerpo celeste que hayamos estudiado hasta ahora. Y hay más. Esa misma neblina está relacionada con un fenómeno todavía más extraño y poco intuitivo. Plutón pierde constantemente parte de su atmósfera hacia el espacio, arrastrada por la débil gravedad del planeta, y algunas de esas moléculas de metano escapado terminan viajando por el vacío hasta su luna Charón, depositándose en sus polos y tiñéndolos con el paso de los años de un color rojizo oscuro muy característico. Es una interacción entre un planeta y su luna que no se ha observado en ningún otro lugar del sistema solar, uno alimentando literalmente la superficie del otro con su propia atmósfera fugada, en un proceso que lleva ocurriendo probablemente desde hace miles de millones de años. Ahora bien, volviendo al Hubble. En los últimos meses, el telescopio ha estado realizando lo que podrían ser algunas de sus observaciones finales dedicadas específicamente a Plutón, en parte porque el propio telescopio, con más de 3 décadas de servicio ininterrumpido, se acerca cada vez más al final natural de su vida operativa, y en parte porque instrumentos más modernos como el Webb están asumiendo progresivamente el peso de este tipo de observaciones de alta precisión. Cada nueva mirada del Hubble a Plutón añade un dato más a más de 30 años de registro continuo de sus cambios estacionales, un archivo histórico que ningún otro instrumento posee ni podrá replicar retroactivamente, y que se ha convertido en la clave imprescindible para entender cómo encajan entre sí décadas de observaciones dispersas, tomadas desde Tierra y desde el espacio, de este mundo diminuto y sorprendentemente complejo. Así que aquí tenemos una situación curiosa y en cierto modo hasta un poco irónica. Mientras políticos y administradores discuten en audiencias de presupuesto si Plutón merece o no el título honorífico de planeta, el propio Plutón sigue haciendo exactamente lo que ha hecho siempre desde hace miles de millones de años, sin que le importe en absoluto cómo decidamos llamarlo desde la Tierra. Cambia de color, pierde y recupera atmósfera al ritmo de sus estaciones, alimenta lentamente a su luna con su propio aire fugado y se comporta de una forma que ningún otro objeto conocido del sistema solar imita ni remotamente. La etiqueta que le pongamos, planeta o planeta enano, no cambiará ni un solo átomo de lo que realmente está ocurriendo ahí afuera, a casi 6.000 millones de kilómetros de distancia de donde estamos discutiendo su nombre. Y quizás esa sea la lección más honesta que se puede sacar de todo este debate. La ciencia sigue revelando maravillas genuinas y verificables sobre este mundo diminuto y remoto, mientras la discusión sobre cómo clasificarlo oficialmente sigue siendo, en el fondo, una cuestión de convención humana y consenso político más que de física pura y dura. Cuéntame en los comentarios de qué lado estás en este debate. ¿Debería Plutón volver oficialmente a ser un planeta o el criterio adoptado en 2006 tiene sentido tal como está? Y cuéntame también qué te parece más fascinante de todo lo que hemos repasado. ¿La neblina que enfría a Plutón como si fuera un radiador en lugar de una manta? ¿O el hecho de que esté literalmente alimentando de atmósfera propia a su luna Charón desde hace eones? Si te apasiona este tipo de historias que mezclan ciencia, política y misterio, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando cada semana los rincones más extraños del sistema solar.